Contrabando chino en Veracruz. A ver, no es que abrieran una tiendita más de productos baratos en Veracruz, es que nadie sabe exactamente cuántas hay, cómo están operando, ni quién las está revisando. Sí, así como lo están escuchando. En Veracruz, el propio gobierno acaba de reconocer que no tiene control estatal sobre la apertura de tiendas chinas. Que no traigan precios dumping y que, pues, por supuesto, no sea producto de contrabando, ¿no? Porque ahí pues estaría precisamente pegándole fuertemente al comercio. Pagan uso de suelo, entran como cualquier comercio y listo. La puerta se abre. Pero ahí empieza lo delicado, porque mientras los comerciantes formales pagan renta, pagan impuestos, pagan nómina, pagan permisos y sobreviven como pueden, pues aparece un modelo que vende barato, crece rápido y al que el Estado apenas está volteando a ver. Y ojo, el funcionario Ernesto Pérez Astorga, quien se desempeña como secretario de Desarrollo Económico, pues no dijo que tenemos todo bajo control. Dijo prácticamente lo contrario. No saben cuántas tiendas hay. Y cuando un gobierno acepta que no tiene registro de algo que ya está moviendo el mercado, la pregunta no es si hay problema. La pregunta es ¿desde cuándo se les fue de las manos? Ahora dicen que van a hacer un recuento, que van a coordinarse con aduanas, que revisarán impuestos, dumping, contrabando y competencia desleal. Que suena bien, pero también suena tarde. Porque qué curioso, primero se instalan, primero crecen, primero incomodan al comercio local y después viene la revisión del gobierno. Y aquí está la parte incómoda, porque si todo está en regla, pues perfecto, que compitan. Pero si no lo está, entonces no estamos hablando de comercio barato. No, porque ellos pagan sus usos de suelo, entran como comercio y finalmente el tema de importaciones pues no le compete al Estado. Estamos hablando de una cancha inclinada. Y cuando la cancha se inclina, alguien siempre termina pagando el precio. Noticias locales. La amenaza de Nale a los polis. Hay frases que suenan fuertes, pero suenan más fuertes cuando vienen después de 8 policías detenidos. Aquí, el que no actúe, bien, se va. Dijo la gobernadora Rocío Nale y sí. Capacitación de los propios policías y aquí el que no actúe bien, se va. La frase pega. Pero el problema no es la frase de la gobernadora, no es lo que puede llegar a decir en alguna conferencia de prensa. El problema de esta situación es lo que hay detrás. Porque no estamos hablando de una falta administrativa, ni de un policía que llegó tarde, ni de un abuso menor en la calle. Estamos hablando de elementos de seguridad pública señalados por secuestro agravado y tortura. Escucharon bien, policías, no delincuentes, no el crimen organizado, sino la misma gente que nos debería cuidar y hoy aparecen en una carpeta como presuntos participantes de una privación ilegal de la libertad. Y ahí es donde la cosa se pone incómoda, porque cualquiera de nosotros pues nos asustamos, nos alarmamos. La gobernadora dice que hay depuración, que desde el primer día aplicaron exámenes de control y confianza y que quien no pasó, se fue. Y que alrededor del 95% ya está evaluado. Los que no pasaron se retiraron de la dependencia y otros que decidieron no hacer el examen se fueron. Hoy traemos casi el 92%. Ya capacitados y con todo. Así es. El objetivo es que todos los elementos tengan el examen de control de confianza. Suena a un sistema ordenado hasta que aparece una detención así. Bueno, ¿qué digo una? 8 detenciones así. Porque entonces la duda cambia. No es si están haciendo exámenes, es si esos filtros realmente alcanzan para detectar lo podrido
del sistema antes de que reviente. Y ojo con esto, porque también hay municipios donde los mandos de seguridad ni siquiera han sido evaluados o no pasaron, así de sencillo. Y esa situación definitivamente alarma. Entonces sí, está bien decir que el que no actúe bien se va. Pero cuando hablamos de secuestro y tortura, la salida ya no alcanza. Porque si un uniforme se usa para proteger, pues perfecto. Pero si se usa para desaparecer, para intimidar o entregar gente, entonces Veracruz no tiene un problema de disciplina, no tiene un problema chiquitito, tiene una fractura mucho más honda en el sistema de seguridad que definitivamente tienen que atender. Noticias locales. El regalo de Nale para el Mundial. Hay días en los que el país se detiene por una emergencia y luego está esto: suspender clases por la inauguración del Mundial de Fútbol. Sí, en Veracruz también. La gobernadora Rocío Nale confirmó que el jueves 11 de junio no habrá clases por el arranque del Mundial 2026. Pues es la inauguración del Mundial, claro que es muy padre y es en México. Y a primera vista, pues muchos dirán, bueno, es fútbol, es fiesta, es México, se está celebrando aquí el Mundial, pero aquí hay algo raro. Porque en la Ciudad de México el argumento fue evitar tráfico, evitar caos, evitar problemas de movilidad por la inauguración, y suena lógico. Allá, hasta cierto punto. Pero en Veracruz la pregunta cae solita. ¿Qué exactamente se está evitando? Porque no habrá clases, pero tampoco habrá transmisión pública organizada por el gobierno, porque dicen que hay restricciones de la FIFA. O sea, se suspende la escuela por el evento, pero el evento ni siquiera lo van a poner en plazas públicas. Bueno, que tienen la concesión, la verdad nos cobran muy caro, nos cobran 2 millones de pesos por un solo punto para transmitir 1,000 personas. Entonces dijimos, pues no, con ese dinero podemos apoyar a 10 escuelas con alguna necesidad que tengan. Un bonito enredo en este tipo de situaciones. Y ojo, porque no es que la gente no pueda disfrutar del Mundial. Claro que sí, el punto incómodo es otro. Qué rápido aparecen facilidades cuando se trata de fútbol. Y qué lento aparecen cuando se trata de escuelas sin clima, caminos destruidos o maestros pidiendo recursos. Ahí sí, todo es trámite, todo es presupuesto, todo es revisión, todo es calendario. Pero para parar clases, basta con una inauguración. Y entonces esto deja una sensación rara, porque no parece tragedia, tampoco parece gran problema, pero sí exhibe prioridades. Porque cuando el balón rueda, todos se alinean rapidito. La duda es, ¿quién se queda esperando cuando termine la fiesta? Noticias locales. Jamapa se hartó de los apagones. 11 días sin luz, con calor de más de 40 grados de sensación térmica. Y cuando una comunidad llega al punto de retener trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, ya no estamos hablando solo de un apagón. Estamos hablando de gente harta. En Jamapa, vecinos de la calle Sur 3 dijeron que no se van si no le solucionan esto. Y sí, retuvieron vehículos y retuvieron personal de la Comisión Federal de Electricidad. De la calle Sur 3, Jamapa, queremos solución, porque el presidente no se ha venido a parar y darnos una solución. Suena extremo para muchos, pero aquí empieza lo incómodo. Porque ¿cuántos reportes tienen que hacer las familias antes de que alguien les conteste así? Porque no es una noche sin ventilador, no es pues se nos fue la luz un ratito. Son días sin refrigerador, sin aire, sin poder dormir bien, mientras el calor te aplasta dentro de tu propia casa. Que ya estamos cansados, solo queremos solución. Y no vamos a dejar ir a los de comisión hasta que no vengan y nos den una solución. Y ojo con esto, a ver, dicen que pagan su recibo, pero ahí es donde la molestia se vuelve otra cosa. Porque para cobrar, pues ahí sí el sistema funciona puntualito.
Pero para responder cuando falla el sistema, ahí sí empieza el viacrucis. Hasta escuelas tuvieron que suspender clases presenciales. Pero a ver, el problema ya brincó de las casas a la vida diaria de toda la comunidad. Y mientras tanto, los apagones se repiten en Veracruz, se repiten en Boca del Río y otras colonias cada vez que sube la temperatura. El calor, pues no solo se están quemando los cables, también está quemando la paciencia. Esta protesta puede ser cuestionable, claro que sí, pero cuando una comunidad siente que nadie la escucha, termina siendo esto, termina siendo ruido de la peor forma. Ya estamos cansados porque son muchos días sin luz. Y lo más delicado es que hoy retuvieron a trabajadores. Mañana, si el servicio sigue fallando, ¿qué más va a reventar? Noticias locales. Morena no quiere más chapulines. Ahora resulta que Morena va a poner filtros. Sí, filtros para que no se les cuele cualquiera. Y la frase suena bonita hasta que uno recuerda que en política mexicana los filtros muchas veces aparecen justo cuando ya todos están formaditos afuera de la puerta. La diputada federal Soraya Villasís lo dijo muy claro. No quieren arribistas de otros partidos poniéndose el chalequito guinda, nada más porque huele a candidatura de 2027. A proceder porque necesitamos representantes que realmente tengan amor a la camiseta. Estamos en un proyecto de nación y no de intereses personales. Porque cuando un partido tiene poder, pues de pronto le salen fundadores, le salen simpatizantes, operadores y convencidos hasta debajo de las piedras. Gente que ayer defendía otro color y hoy ya habla de transformación con una naturalidad que hasta da ternura. Pero aquí empieza lo delicado, porque lo dijo la propia diputada federal, que ya una comisión de verificación de integridad revisará perfiles y que incluso podrían cruzar información, escuchen esto, con la UIF y la Fiscalía General de la República y la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Una comisión de verificación de integridad para revisar los perfiles a los aspirantes. El plan se va a revisar con la Unidad de Inteligencia Financiera, con la Fiscalía General. Y una cosa sí es importante, que pueden tener candidatos o aspirantes popularidad, pero otra cosa es la trayectoria. Suena fuerte, suena serio, pero suena como advertencia. Y también obviamente abre otra pregunta, porque hay que decirlo, ¿por qué hasta ahora veremos si hay delincuentes? ¿Por qué hasta ahora veremos si hay chapulines? Porque si el problema de los chapulines, los oportunistas y los perfiles incómodos ya existían, entonces el filtro no es solamente la limpieza, también es el control interno. Y cuando dicen que el que nada debe, nada teme, pues en campaña esa frase no siempre tranquiliza. A veces suena más a mensaje entre grupos. Así que sí, Morena quiere cuidar la marca rumbo al 2027, pero cuando un partido empieza a revisar quién entra, pues normalmente es porque afuera ya hay demasiados tocando la puerta. Noticias locales. Regresa el alcoholímetro a Jalapa. Hay una frase que nadie quiere escuchar después de subirse al carro. Alcoholímetro. Y en la capital de Veracruz, en Jalapa, ya viene de regreso. El propio secretario de Gobierno, Ricardo Agüed, anunció que esta misma semana van a reactivar los operativos porque los accidentes se han disparado, sobre todo en zonas como Lázaro Cárdenas. Teniendo un control del alcoholímetro para que existan menos problemas, que tenemos motocicletas, como lo han dicho, Lázaro Cárdenas, muchos accidentes, derivado lamentablemente que han sido sujetos de alcoholismo. Ahora, el gobierno insiste en que no se trata de molestar ni de sancionar por sancionar, que va con derechos humanos, con tránsito, con seguridad pública y con transparencia. Implementarlo, pero con toda la claridad, transparencia y resguardo de los derechos humanos de las y los ciudadanos. Probablemente esta semana empiece ya el tema del alcoholímetro con muchas faltas. Y suena bien, porque claro, que hace falta frenar tragedias. Pero también seamos honestos. En Veracruz, cuando escuchas operativo, la gente no siempre piensa en prevención.
Piensa en mordidas, piensa en retenes raros y en abusos disfrazados de autoridad. Porque el alcoholímetro puede salvar vidas, claro que sí. Pero si no se aplica limpio, termina convertido en otra caja de miedo en la calle. La gobernadora Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz, dice que también entrarán motociclistas. Y eso cambia el foco, porque muchos accidentes ya no vienen solo de carros. Vienen de motos, de la velocidad, del alcohol y de una ciudad que cada fin de semana se vuelve pista improvisada. Todos conocen a alguien que maneja un poquito tomado hasta que un día ese poquito pues ya no alcanza para frenar. Así que el operativo vuelve como una promesa: menos accidentes, más control, más responsabilidad al volante, pero hay que decirlo, la pregunta incómoda es otra. ¿Va a ser realmente una prevención o el regreso de esos filtros donde el ciudadano termina sintiéndose culpable antes de soplar? Noticias locales. Taxistas veracruzanos no tienen para vivir. ¿Te subes a un taxi en Veracruz? Preguntas por la tarifa oficial y la respuesta puede ser casi una burla. Si no te parece, pues no hay problema. En este reportaje de La Silla Rota Veracruz relatan cómo a casi un año de que el gobierno sacó su tarifario con viajes de 41.5, 45 o 52 pesitos, pues en la calle muchos simplemente no lo aplican. Porque para el usuario esto se siente como un abuso. Vas con prisa, necesitas llegar, no conoces bien la tarifa y terminas pagando lo que te diga el taxista. Pero del otro lado, los taxistas dicen algo igual de duro: no da para vivir. Claro, nosotros nos quejamos porque es nuestra principal materia, ¿no? De que está aumentando y no vemos que tenga un freno. Estamos hablando que si antes le estaba 800 pesos, tiene que estar en 1.200 y ya son 400 pesos más. Gasolina cara, jornadas de 12 o 14 horas, cuotas, mantenimiento, menos trabajo por las plataformas y al final, según ellos, apenas quedan 300 o 400 pesos al día. El pasajero obviamente siente que lo exprimen y el chofer siente que el sistema lo ahoga. Y ojo con esto, porque para algunos taxistas y para algunos taxis, pues vemos que traen el tarifario pegado, pero aún así no lo respetan. Entonces la tarifa oficial existe, claro que sí, pero funciona más como decoración que como regla. El gobierno prometió orden, habló de ajustes y ahora viene un reordenamiento del transporte público. Algo que obviamente suena bien, aunque los taxis serán revisados hasta el 2027. Después de lo del transporte urbano, lo explicamos muy bien, viene el ordenamiento de taxis. El ordenamiento de taxis va a ser el siguiente año. O sea, la bronca está hoy, pero la revisión viene después. Y mientras tanto, cada viaje se negocia como tianguis prácticamente. Y cuando una tarifa pues depende del humor, depende del clima, depende de la hora, depende de la necesidad, ya no estamos hablando del transporte público. Estamos hablando de una ciudad donde moverse se volvió una apuesta.